Bienvenidos y bienvenidas. Chile vive un proceso constituyente y de él no se hacen mucho eco los medios internacionales tradicionales, pero también es cierto que en el mismo país hay cierto grado de desinformación que gracias a las organizaciones sociales y sus cuentas en las redes se conoce mejor, se amplifica lo que los otros medios no toman en cuenta. Quizás las elecciones presidenciales primarias atenuaron la atención sobre la constituyente, pero también es cierto que ese proceso electoral tiene mucho que ver con lo anterior, es decir, con lo constituyente. Por eso nos preguntamos cómo se vive y hacia dónde apunta la constituyente chilena en el marco que también genera la expectativa de las elecciones presidenciales de este fin de año. Para eso invitamos a la reflexión a la investigadora y abogada Carla Díaz, a quien le damos la más cordial bienvenida. Carla, qué gusto tenerte de nuevo por acá. ¿Cómo estás? Gracias, nuevamente. Muy amable por atender esta invitación, Carla, y de entrada te preguntaría, ¿cuál es la evaluación que se puede hacer hasta este momento de lo que ha hecho, no ha hecho y lo que genera también como expectativa la constituyente que se vive en Chile? Bueno, lo primero que hay que decir es que apenas la constituyente lleva menos de un mes de constituida, ¿no? Se instaló el 4 de julio en una instalación que fue, bueno, atendida por todo el pueblo de Chile, todo el mundo estuvo muy al pendiente de lo que pasaba ahí, de todos los detalles. Una instalación que se hizo como correspondía en función de las exigencias que habían hecho un conjunto de constituyentes que se habían autoconvocado para precisamente preparar y hacer demandas de lo que debería ser esa instalación en términos de lo simbólico también y de las dinámicas que se deberían dar ahí adentro. En ese momento se pudo elegir a la mesa directiva, ¿no? Y constituida por la presidenta y el vicepresidente. La presidenta, un poco parte de lo que se demandaba y un poco parte de lo que acordaron estos constituyentes autoconvocados, resultó ser una mujer mapuche, una académica, Elisa Loncón, y el vicepresidente, además en esta dinámica de paritaria, donde todo está constituido por un hombre y por una mujer, preferiblemente está Jaime Baza, que es un académico, un abogado constitucionalista muy, muy conocido. Entonces, bueno, en esos términos se instaló ese día. Sin embargo, esa primera semana de funcionamiento, donde bueno, está todo el mundo con las expectativas de que comiencen a sesionar y a organizarse, porque recordar que es un órgano que comienza a trabajar de cero, donde no hay nada establecido, donde ellos tienen que organizarse de todas las formas posibles. Cuando se disponen el día lunes a comenzar a sesionar, al día siguiente, el 5 de julio, no habían condiciones mínimas para hacerlo, ¿no? El gobierno, que debía facilitar algunas condiciones y además el presupuesto y todas las instalaciones y toda la logística para que pudiera ser así, ellos se encontraron con que no había condiciones mínimas, no habían espacios donde pudieran estar todos respetando las distancias sociales propias de las medidas sanitarias contra el COVID. No había conexión a internet, no habían computadores para cada uno de ellos, no había ni siquiera papeleras, es lo que decían ellos, ¿no? En ese momento. Entonces, bueno, fue una semana bastante tensa porque por un lado estaban los constituyentes buscando sesionar y no perder tiempo, por otro lado estaba el pueblo de Chile atento a lo que pasara en esa semana de instalación, y por otro lado estaba un gobierno que parece que lo único que está buscando es obstruir de todas las formas posibles el proceso, y bueno, eso significó que no pudieron sesionarse hasta el día miércoles, ¿no? Entonces, una vez que comienzan a sesionar, ya se han adelantado varias cosas, y eso es importante que también lo conozca el mundo, se conozca en Chile. Aquí en Chile igual se ha dado seguimiento al proceso, no se puede decir que no ha sido así. Sin embargo, hay una carencia que es transversal de lo que aquí llaman educación cívica, ¿no? Aquí se forma muy poco en torno a las cuestiones políticas. Entonces, hay mucho desconocimiento en torno a algunos detalles más bien técnicos, más bien jurídicos. Pero bueno, un poco para resumir en breve lo que ha pasado en estas 3 semanas de funcionamiento de la Convención Constitucional, se dictaron ellos mismos unas normas básicas de funcionamiento, ¿no? Que les van a permitir las normas mínimas de cómo intervenir, crear algunas comisiones de trabajo, etc. Esas normas crean 3 comisiones de trabajo preliminares que tienen una duración de 30 días para entregar unos resultados concretos. Una de esas comisiones es la comisión de reglamento, que es muy importante porque es lo que va a permitir determinar cómo va a funcionar la convención en todo el periodo que tiene para sesionar, que son 9 meses, con una posibilidad de prórroga de 3 meses más. Una segunda comisión es la comisión de ética,
también muy importante en términos de que ahí se va a poder proponer un código de ética, y no solamente de ética y buen comportamiento, digamos, fraternal entre constituyentes, sino que también incluye la cuestión de violencias políticas y de género, la discriminación, y todo lo que tiene que ver con crímenes de odio y negacionismo, ¿no? Entonces, en estos términos va a ser un código de ética bien particular, bien innovador, porque incorpora todas esas temáticas. Y una tercera comisión que también tiene 30 días para funcionar, es una comisión de administración, ¿no? Donde se va a ver todos los temas administrativos que tienen que ver con la administración de los recursos con los que cuenta la convención, que son muy restringidos, sobre todo pensando en que se espera que haya un espacio de participación popular que está muy difícil con los recursos limitados que tiene. Claro, pero Carla, ahí a propósito de eso me sorprende esto que me acabas de mencionar, porque evidentemente lo teníamos en la perspectiva de la organización, pero no se pudo preparar todo eso con anterioridad, no hubo los recursos adecuados. ¿Dónde estuvo la falla para que el proceso constituyente, por todas las presiones que además va a tener más adelante para tratar de deslegitimarlo, se pudo haber advertido con tiempo y esta parte organizacional, administrativa, se pudo resolver? ¿Dónde estaba la falla de eso? Mira, sin lugar a dudas hay una cuestión de, como te lo decía al principio, pareciera que el gobierno de Sebastián Piñera está buscando obstruir el proceso de todas las formas posibles, porque hay una responsabilidad. Recuerda que este proceso constituyente se desarrolla en un marco bastante particular, pensando en lo que fueron otros procesos constituyentes que se dieron en América Latina en tiempos recientes. Esta constituyente se instala con un gobierno que está en contra del proceso, ¿no? Y que lo manifestó así de todas las formas posibles. Entonces, bueno, es complejo porque hay una carencia, obviamente, de voluntad política de parte del gobierno y de su sector político de contribuir a que el desarrollo del proceso sea favorable. Entonces, vemos que, bueno, el gobierno tenía la responsabilidad, parte del acuerdo y de la reforma constitucional que se hizo para abrir el proceso, de delegar a una persona, a un secretario administrativo, que fuera el responsable digamos, de todas estas coordinaciones, además con recursos suficientes. Es una persona bien remunerada que cuenta con un equipo y que tiene la responsabilidad de organizar que el proceso pudiera por lo menos comenzar con buen pie, y después, bueno, la propia constituyente se diera algunas pautas de cambio y transformación en su forma de funcionar. Sin embargo, esto no fue así. Por suerte, en el momento que se supo que esto no estaba bien programado, comenzaron a aparecer actores de la sociedad civil y de diferentes espacios a ponerse a disposición. Uno de estos fueron las universidades, que se pusieron a disposición no solamente con sus capacidades profesionales y técnicas, sino también pusieron a disposición sus espacios mismos para que los constituyentes se pudieran reunir. Bueno, finalmente se logró que se dieran los espacios que correspondían, que es en los espacios del ex Congreso Nacional, o en un punto neurálgico de la ciudad, como corresponde también para una convención de esta envergadura. Y bueno, están sesionando ahí con limitaciones de diferente tipo. Este primer impasse entre el gobierno y el espacio constituyente generó la renuncia y destitución, algo así, la solicitud de renuncia de la persona que estaba a cargo. Y bueno, el gobierno designó a una nueva persona responsable, que además ha sido muy cuestionada, porque es la señora Catalina Marot, que es una persona que viene de una candidatura a ser la gobernadora de la región metropolitana, donde tuvo una derrota abrumadora, y bueno, es una persona muy ligada con sectores de la derecha que han sido los sectores del rechazo del proceso constituyente, y es la persona que el gobierno designa, ¿no? Parece que más bien tiene un perfil político y no cuenta con las capacidades técnicas y administrativas que debe tener para un cargo como ese. Es la persona que designa y es la persona que está a cargo en este momento de ese espacio. Sin embargo, ahora empieza un poco a fluir el trabajo. La otra cosa que te quería mencionar es que, aparte de estas tres comisiones que se generan inicialmente, las constituyentes deciden generar un conjunto más de comisiones, ¿no? Para ir trabajando de manera preliminar en diferentes temas específicos. Una de las comisiones es una comisión de derechos humanos, verdad, justicia y reparación, que busca no solamente incorporar de manera transversal el tema de derechos humanos en todo el proceso constituyente, sino que también busca atender lo que ha sido una demanda central en este marco, no solamente del estallido, sino de la constitución del órgano constituyente, de la cuestión de los presos políticos de la revuelta. Tenemos aquí un conjunto de personas que están privadas de libertad hace casi 2 años, sin juicio, con unas medidas cautelares extremas, que es la privación de libertad, por participar en las protestas sociales del 2019. Entonces, bueno, ese es uno de los temas centrales. Además, se ha creado una comisión que tiene que ver con la descentralización, que busca un poco darle más peso y más valor a las regiones, y no solamente
a la región metropolitana, pensando que Chile es un país muy centralizado, muy centralista. Pero Carla, ahí Eh, te quiero solamente consultar algo que es muy importante para cerrar este primer bloque a propósito de lo que estabas mencionando, porque si efectivamente todo eso ha ocurrido, por otro lado, lo que sí se ve, lo que sí se registra, es, por ejemplo, que algunos expertos señalan que, por ejemplo, se analizaron las cuentas de la plataforma Twitter y más de 428 candidatos constituyentes en 13 distritos, el 69% de ellos recibieron expresiones discriminatorias y el 31% es desprestigio. Es decir, hay una campaña muy dura en las redes sociales contra aquellas personas y personalidades que forman parte de la Asamblea Constituyente. El estudio calificó la discriminación en 3 tipos de mujeres: disidencias sexuales, jóvenes y mayores, y mujeres indígenas. Es decir, mientras todo eso ocurría, en las redes sociales hay sectores conservadores que lo que hacen es desprestigiar, estigmatizar y, como se dice ya ahora, linchar mediáticamente a quienes, cuando ya arranque la elaboración concreta de la Constitución, van a entrar, dicen ellos, deslegitimados para poder insertar, proponer, contribuir a una nueva Constitución. Sí, Orlando, eso es correcto. Y no solamente pasa en el ámbito de las redes sociales, porque además hemos visto en el espacio interno de la propia convención como algunos constituyentes de la extrema derecha, concretamente una constituyente que se llama Teresa Marinovic, ha hecho ataques reiterados contra las mujeres mapuche que son parte de la convención, fundamentalmente contra la machi Francisca Linconado, que no solamente es una mujer mapuche, sino que es una autoridad ancestral, es una machi. Ella está ahí y sus intervenciones las ha realizado en mapudungun, que es el idioma mapuche, y esta otra constituyente de derecha, ha hecho reiterados ataques a ella contra esto. Esto ha generado mucho revuelo y también le da mucha importancia a la generación de esta comisión de ética, por ejemplo, que es el espacio que va a poder, digamos, poner un poco de orden y sancionar a quienes incurren en este tipo de actos que no solamente son discriminatorios, sino que además rozan hasta la estupidez, porque, digamos, el ejercicio de los derechos lingüísticos de los pueblos originarios está contemplado no solamente en el convenio 9 de la OIT, sino en múltiples tratados internacionales de los cuales Chile es parte. Entonces, bueno, nos enfrentamos como a este tipo de cuestiones muy complejas, pero sí está pasando eso, y no solamente en ese punto particular, sino que también la propia presidenta de la convención, Elisa Loncón, ha recibido ataques de este tipo, ¿no? Discriminatorios, racistas, en esta clave más bien de agresiones, ¿no? De sus propios pares de la convención. Entonces, sí, es un poco la realidad de lo que está pasando. Yo quería retomar en relación al punto de los pueblos originarios, que bueno, esta es una de las particularidades que tiene este proceso, que es una convención constitucional que se autodefine como plurinacional, porque un poco es lo que está buscando, además de paritaria, como primera vez que pasa en el mundo una convención de este tipo. Se ha creado una comisión especialmente para ver el tema de la participación y consulta indígena, que recordemos que es uno de los derechos fundamentales de los pueblos originarios. También se ha creado una comisión que tiene que ver con el tema de la participación popular, que busca que se puedan abrir estos espacios para que se puedan hacer consultas, deliberaciones y espacios participativos donde puedan participar el pueblo de Chile individualmente y colectivamente en sus formas de organización. Y bueno, ese es un poco el trabajo de lo que se ha desarrollado hasta ahora, y lo que vimos ayer, lo último que ha pasado es que ayer finalmente se aprobaron la creación de 7 vicepresidencias adicionales, para constituir una mesa donde esté más amplia, donde 2 de esos integrantes van a ser de pueblos originarios. Hasta ahora hay dos mujeres del pueblo Coya y del pueblo Rapa Nui que están postuladas para ocupar esas vicepresidencias, y otras 5 que van a estar en respaldo a esa mesa directiva que hasta ahora ha tenido mucho trabajo en este tiempo que llevan sesionando. Claro que sí. Vamos a hacer la primera pausa, Carla. Enseguida volvemos para analizar en el contexto político de la Constituyente también lo que ha significado para los chilenos y el eco que ha tenido exterior las primarias presidenciales. Hagamos la primera pausa y enseguida volvemos con Carla Díaz desde Santiago de Chile para analizar efectivamente lo que ocurre en ese querido y hermano país. Vamos a la pausa. Vamos.
Estamos de vuelta aquí en Enclave Política a través de Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Nos conectamos con Chile. Ya se encuentra Carla Díaz, con quien estábamos conversando sobre el proceso constituyente. Pero Carla, te quisiera comentar también y además plantearte la posibilidad de esta reflexión, porque hace pocos días terminó el proceso de primarias presidenciales y obviamente hay sobre eso grandes debates después de que han salido elegidos para participar en la contienda presidencial Gabriel Boric y Sebastián Sichel. ¿Estos dos candidatos crees que efectivamente constituyen la expresión de las corrientes políticas más sostenidas, más profundas de lo que pasa en el espectro político de Chile? Bueno, yo creo que todo lo que es el espectro político de Chile está un poco en movimiento, ¿no? Digamos, todavía no hay claridad de qué es lo que se va a consolidar y qué es lo que va a quedar definitivamente debilitado. Lo que veníamos viendo era un debilitamiento de la estructura como de partidos tradicionales, ¿no? Sobre todo a partir de la elección de los convencionales constituyentes, donde los partidos tradicionales quedaron debilitados y más bien se dio mucho más espacio a independientes, ya sea de la lista del pueblo o de independientes de otro tipo. Sin embargo, vemos bueno, que en esta elección lo que vimos es lo siguiente. Por un lado, vimos que la centro-izquierda, lo que venía siendo tradicionalmente la concertación, no participa en las primarias, ¿no? Ellos se quedan al margen. Tienen una diversidad de candidatos absolutamente sin relevancia, o sea, no marcan nada en las encuestas, ahí hay un debilitamiento bastante fuerte. Finalmente las primarias se hacen en la izquierda y en la derecha. Entonces, la derecha son unas primarias donde participan 4 candidatos. Uno es un candidato que ha sido alcalde muchos años y ha sido candidato muchas veces. Y después los otros 3 eran 3 ministros de Piñera que fueron ministros en el marco del estallido social, ¿no? Entonces, igual es como súper complejo que estos personajes tengan como la valentía de presentarse a unas elecciones cuando han sido protagonistas en el mal sentido de lo que fue el estallido social del año 2019. Finalmente termina elegido Sebastián Sichel, que es un personaje que viene más bien como de la centro-izquierda, centro-derecha, y se fue como a la derecha y termina siendo una persona joven, un poco un rostro más nuevo, pero que fue ministro de Desarrollo Social de Piñera en tiempo reciente. Por el otro lado, se da la primaria de la izquierda, donde participa Daniel Jadwe, de parte del Partido Comunista de Chile, alcalde de Recoleta, una excelente gestión en varios años en ese municipio, y Gabriel Boric, que bueno, viene del Frente Amplio y tiene más bien una trayectoria en el ámbito de lo parlamentario. Termina ganando Gabriel Boric y bueno, ahora se consolida un poco esa alianza, digamos, entre el Partido Comunista y el Frente Amplio como una alianza izquierda. Ese es el panorama que tenemos en lo presidencial, que vienen las elecciones en el mes de noviembre. Sin embargo, vemos que el día de ayer se dan tensiones muy fuertes para ese conglomerado de la izquierda, porque en el ámbito de la Convención Constitucional, y fue lo que vimos hasta hace pocas horas, se presentó la situación de que en estas nuevas vicepresidencias que se crearon, el Frente Amplio decide no apoyar a los candidatos del Partido Comunista, ¿no? Entonces vemos que hay una primera fisura en términos de lo que significa esta alianza por la izquierda. Y bueno, eso es parte de lo que se viene dando. Cada día hay acontecimientos distintos, van por carriles separados, porque una cosa es la contienda presidencial y otra cosa es lo que está pasando en la Convención Constitucional. Sin embargo, no dejan de tener relevancia porque los constituyentes de Apruebo Dignidad armaron esa alianza para entrar en una lista común en la Convención Constitucional, y es complejo que ahora veamos que no están esos respaldos, ¿no? Entonces, es todo parte de lo que está por determinarse. También está por verse cómo va a ser la composición del nuevo Congreso que se va a elegir también en noviembre, diputados y senadores, cómo es que van a ingresar estas fuerzas políticas ya establecidas y cómo es que van a ingresar estas fuerzas nuevas que vienen emergiendo, como por ejemplo la lista del pueblo, que logró incorporar 27 convencionales en la convención, ¿no? Entonces, es parte de lo que está por terminarse. Yo creo que no podríamos dar por sentado nada todavía. Sin embargo, bueno, está todo en desarrollo. Lo que sí parece un poco más claro es que lo que es la concertación de partidos por la democracia y todo este sector de la centro, de lo que ellos se autodefinen como centro izquierda, que venían gobernando el país por varios años, en alternancia con la derecha, se encuentra bastante debilitado. Ahora, después de las primarias presidenciales, ellos proponen una candidata presidencial de la democracia cristiana, que es Jana Proboste, y bueno, es la mejor carta que tienen ahora para participar en esta contienda. Que recuerda que además tiene una segunda vuelta, lo que significa que en noviembre probablemente queden 2 candidatos que van a ir a la segunda vuelta definitiva, 2 de ellos solamente.
Claro, Carla, a propósito de esto, efectivamente había algunas dudas y por eso te planteaba si estos dos candidatos efectivamente reflejaban las corrientes profundas de los dos sectores, de la izquierda y la derecha. Dado lo que nos acabas de comentar y que además ya en las últimas horas, en los últimos días se ha hecho público en redes sociales y en los comentarios, ¿crees que efectivamente la dispersión será otra vez la marca de las elecciones presidenciales por lo que queda? Prácticamente estamos por pasar la mitad del año y efectivamente esa dispersión, ¿a quién le ayuda? ¿O es que la constituyente podría de alguna manera ecualizar y forjar ciertas unidades en ambos sectores? Sí, yo creo que hay algunas cosas todavía por definirse. Una de las cosas que puede pasar, a propósito de lo que tú mencionas como la dispersión, es que pueda la lista del pueblo o ese sector más como fuera de los partidos políticos puedan proponer un candidato aparte de lo que estamos mirando en este panorama que estamos revisando ahora. Esa posibilidad puede ser interesante en términos de que ellos seguramente están buscando una propuesta transformadora para Chile y que un poco converse mucho mejor con el proceso constituyente y que además pueda recoger lo que han sido las demandas de estallido social de mejor forma y esto es una posibilidad. Sin embargo, todavía no se sabe cuál sería ese candidato o candidata y cuáles posibilidades reales tendría de irle bien, de recoger bastante respaldo en esa contienda presidencial. Después, eso sería parte de lo que es la dispersión y faltaría ver de aquí a noviembre qué sucede, si es que algún candidato termina por bajarse o si es que algunos sectores terminan por darle apoyo a los candidatos que ya están definidos. Sin embargo, parece complejo porque, por ejemplo, en el caso del sector de la izquierda, no parece tan traspasable que todos los apoyos que tenía Daniel Howard se vayan directamente a Gabriel Boric. Hay diferencias sustantivas en ese sentido. Ellos han armado una alianza y eran los dos candidatos que se autodefinían como antineoliberales. Sin embargo, hay matices entre ellos y en el caso de Gabriel Boric sabemos que, por ejemplo, él ha sido muy tajante con una condena en muchos casos desinformada en relación al tema de derechos humanos de países como Venezuela, como Cuba, como Nicaragua. Y bueno, eso para quienes estamos por la integración latinoamericana y por la solidaridad internacional es algo que tiene mucho peso, ¿no? Ese criterio que él ha sostenido en ese contexto. Claro, y entonces ahí te Y hago después, la última pregunta con respecto a este tema que es muy importante también. Acabas de mencionar algunos elementos de análisis sobre las nuevas expresiones políticas que han surgido a propósito de todo el proceso que inició el 18 de octubre del año 2019. ¿Tú crees que efectivamente en esa lógica y en estas circunstancias los partidos tradicionales van a perder el peso ya que tienen ahorita ganado por todo lo que ha pasado, y hasta dónde la izquierda también entra en ese proceso de desprestigio y más bien la emergencia de actores de otra naturaleza, no ligados a ellos, pueden adquirir digamos, un factor determinante en las próximas elecciones? sí, probablemente, sobre todo en el marco de la elección parlamentaria, va a ser interesante lo que va a pasar con la incorporación de independientes. Sabes que aquí en Chile está todo dado para que la política la hagan los partidos políticos. La participación de independientes está muy limitada, muy restringida y tiene muchos requisitos para poder ellos incorporarse en cualquier candidatura que sea. Entonces se abre la posibilidad en este momento de que hayan parlamentarios de este grupo emergente que es como denominado la lista del pueblo, que son fundamentalmente personas que se conocieron y se encontraron en la protesta social y bueno, de ahí se hicieron visibles y comenzaron a tener estos espacios de reivindicación. Pero yo creo que al final tiene que ver más con los contenidos y la posibilidad de que se pueda generar un programa, una idea, una propuesta programática para un gobierno que incorpore las demandas de algunos de estos sectores, es lo que podría generar los apoyos de los diferentes espacios. Entonces, también eso está por definirse en el caso de Gabriel Boric, ahora como candidato, cómo él va a incorporar estos elementos del programa, por ejemplo, que tenía Daniel Howard en su propio programa, cómo se va a hacer esa articulación y cuál va a ser la propuesta que él finalmente va a hacer para representar ese grupo más amplio y cómo va a poder incorporarse también, tal vez, a otros grupos. Otros grupos, como la lista del pueblo, han dicho que no van a poner su apoyo. Eso todavía, bueno, es lo que plantea hasta ahora. No sabemos si eso va a cambiar en el corto plazo, pero bueno, está por definirse. Yo creo que sobre todo para la competencia de lo parlamentario va a ser muy interesante. Después en lo presidencial sí es un poco más complejo, pero estamos a la espera de que pueda surgir una u otra candidatura adicional a ver qué puede pasar. Por ahí está el alcalde de Valparaíso, Jorge Char, que ha mostrado alguna intención de poder ser candidato. Entonces eso también podría ser una opción. Digamos que pone el panorama un poco más diverso y ahí habría que ver qué pasa de aquí a noviembre. Eso es como de los más destacados. Después, en términos
del latinoamericano, que no podemos dejar de mencionarlo. Vemos como, por ejemplo, ayer el presidente finalmente asume el presidente de Perú, después de muchas dificultades, y vemos con mucha motivación como él habla de una asamblea constituyente justamente, y creemos que la posibilidad de que eso pase en Perú también se relaciona con lo que está pasando aquí en Chile, ¿no? Que se haya dado este proceso con estas complejidades, con estas dificultades, con un gobierno de derecha en el marco de un estallido social tan complejo en este país, sin duda que un poco da un impulso a que puedan darse procesos similares en otros puntos de nuestra América, pensando que siempre hay una conexión con los procesos que se dan en nuestros países. Claro que sí, Carla, sí, efectivamente, esperemos que la gran patria latinoamericana adquiera, suma nuevos retos y desafíos, pues por supuesto en ese campo, que sea el campo progresista en favor de nuestros pueblos. Te agradezco mucho por esta participación, te mando un abrazo. Gracias, Orlando, un abrazo para ti también. Gracias a Carla Díaz por lo que nos acaba de expresar y además de comunicar a propósito de lo que pasa en el proceso constituyente, un proceso político interesante, plagado de dificultades, por supuesto, con además tensiones internas en los actores y en los sectores políticos que están pujando por esta constituyente y por un cambio radical, por fin, en Chile a partir de la propuesta, es decir, construir una nueva constitución que reemplace a esa constitución pinochetista. De esto seguiremos hablando aquí en Telesur. Cuídense mucho, que la pasen bien. Chao, chao.